Bueno, hoy comenzamos el capítulo 9 de La Mujer en el Pozo por Sheila Bicheo, pastora de Nueva York, y vamos a comenzar leyendo este capítulo 9 que se titula Nuestro Padre más grandioso que Satanás. Y parece ser que ella empieza aquí como contando una visión que ella está teniendo mientras está predicando, porque este libro fue de unas predicaciones que ella hizo, una serie de predicaciones, y las compactaron y las hicieron en un libro. Y entonces esto que va a leer ahí, este primer párrafo, ella está contando una visión que está teniendo mientras está predicando. Dice así: esto es muy interesante. Parece que estoy mirando a un duende, algo así como una especie de entidad. No tenemos idea de quién está sentado en nuestras reuniones cuando predico. Me parece que es como un duende. Eso significa que ustedes también, espíritus mayores, el Señor Jesús no ha venido a destruirte, pero ha llegado a gobernar sobre tu plano de conciencia y a imprimirla con su justicia, para que no dejes de existir, pero morirás a todas las actividades impías y modos de pensar y ser influenciado o grabado con su naturaleza. ¿No es esto interesante? Juan 4:12. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Esa es la versión Reina Valera. Entonces ella va a hacer un comentario sobre eso. Hay una palabra no traducida en este versículo y es en Strong número 3361. Ahí mismo, en el comienzo del texto interlineal, los traductores de King James no sabían qué hacer con ella. Simplemente se olvidaron de ella. Significa no, una partícula negativa, lo cual vamos a traducir como Satanás. Esta es la serpiente ardiente hablando con Jesús. ¿Eres tú mayor que Satanás, nuestro Padre? O sea que en otras palabras, era lo que le estaban preguntando. Entonces, esa palabra Satanás no debe estar entre paréntesis porque es una traducción de la palabra no. ¿Eres mayor que Satanás, nuestro Padre, que nos dio el mundo espiritual, que es una traducción de pozo, que los hijos varones de Jehová, paréntesis, esa palabra griega traducida a hijos significa hijos varones? ¿Eres tú mayor que Satanás, nuestro Padre? Satanás es el padre de la humanidad mortal, y Leviatán es la madre, y la serpiente ardiente es la hija. Leámoslo ahora de nuevo, después que ya añadió las traducciones. ¿Eres tú mayor que Satanás, nuestro Padre, que nos dio este mundo espiritual, que los hijos varones de Jehová y Caín, el ganado al cual están unidos, beben de él? Por supuesto, los hijos varones de Jehová son Abel. Lo que puse en la otra traducción, Abel, los hijos varones de Jehová. Una vez más, ¿eres tú mayor que Satanás, nuestro Padre? Espérate, porque aquí hay unas definiciones bien importantes. Que nos dio este mundo espiritual, que los hijos de Abel, los hijos varones de Jehová y Caín, el ganado el cual están unidos, beben de él. Otra vez lo voy a decir de nuevo. Jesús, ¿eres tú más grande que Satanás, nuestro Padre, que nos dio los mundos espirituales, que Abel, los hijos varones de Jehová y Caín, la naturaleza animal del ganado? Y aquí el ganado incluye nuestros cuerpos humanos. Ahora esta es la tradición final. Ve que ella la va poniendo palabras, buscando las definiciones alternas de acuerdo al léxico, al diccionario. Y entonces ahora te va a dar la traducción final. ¿Eres tú mayor que Satanás, nuestro Padre, que nos dio los mundos espirituales, que Abel, los hijos varones de Jehová y Caín, el ganado al cual se unen, beben de él? Tendría que reevaluar la traducción, pues creo que puede haber algo incorrecto ahí, pero ya tiene una idea general. ¿No es esto la personificación de la arrogancia? Yo diría que en lo natural este discípulo muy bien podría haber estado diciéndole a Jesús: ¿quién crees que eres? Yo realmente no creo que tú seas el Hijo de Dios. Sí, he oído a Juan el Bautista predicar sobre esto. Oí a Juan el Bautista decir: debo de crecer para que tú crezcas, pero yo no lo creo. ¿Quién te crees que eres? ¿El Hijo de Dios? Creo en el Espíritu Santo, pero no creo en el discipulado. O sea que era lo que indirectamente ese hombre le estaba diciendo. Toda esta conversación es sobre dos niveles y se tejen juntos. Parte de ella es como la mente consciente del discípulo y parte de ella fue con su mente subconsciente.
El hombre estaba probablemente dentro y fuera de la conciencia en cuanto a lo que se estaba diciendo aquí. Ok, lo que yo estoy entendiendo entonces es, esto último que leí, cuando él le dice, eres tú mayor que Juan el Bautista, y es la conversación con el consciente, la parte que el hombre entendía de lo que estaba pasando. Pero Jesús, aparte de hablar con el hombre consciente, estaba pasando también su mente consciente y llegando al subconsciente, bregando con la raíz del problema, que era la serpiente ardiente en este hombre. Entonces que uno tiene que ver más allá de lo que está, está hablando. Ajá. Y más de lo que está indicando todavía, más allá, porque a veces uno como que se va más allá interpretando cosas, y hay que decirla porque puede ser que esa interpretación añade que se vea clara las cosas. Claro, sí. Eso es lo que hace ella. Exacto. O sea, aquí vemos los 3 niveles por lo menos, en vez de los 4 vemos 3. Está el nivel natural, que es la historia que leemos en la Biblia, la mujer samaritana vino al pozo, se encontró con Jesús, esa es la historia. Después vamos a un nivel un poquito más alto, que es el segundo nivel de interpretación, y vemos que este hombre, que esta mujer representa el alma de un hombre que estaba teniendo problemas de celos, de envidia y de competencia. Sujeción. Entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan. Y entonces, en ese segundo nivel, Jesús tiene una conversación a ese nivel, que es lo que acabé de leer. ¿Quién crees que eres? Yo realmente no creo que tú seas el Hijo de Dios. Sí, he oído a Juan el Bautista predicar sobre esto, y oí a Juan el Bautista decir, debo de crecer para que tú crezcas, pero yo no lo creo. O sea, él no creía eso, él creía que Juan era el Mesías. ¿Quién te crees que eres? El Hijo de Dios. Creo en el Espíritu Santo, pero no creo en el discipulado. O sea, no creo convertirme en un discípulo tuyo, porque yo no creo que tú eres quien tú dices que eres. Un problema de sometimiento. Eso es el segundo nivel, donde él está teniendo una conversación consciente con Jesús. El alma de este discípulo de Juan está teniendo una conversación con Jesús, que en la historia es representado por una mujer samaritana, que lo que está hablando es una mujer que tenía una mente dividida. El alma, cuando está comprometida. Pero entonces Sheila se mete a un tercer nivel, que es el Sod, donde va la raíz, donde ella está entonces hablando directamente con el subconsciente de este discípulo y está bregando con la raíz del problema, que es la serpiente ardiente en él, para entonces poderlo libertar. Porque de ahí es que viene el problema de la raíz. Que viene siendo el Caín. El Caín en él. Porque está inclinado más a ese lado, exacto, que el de Abel. Sí, porque ya habíamos dicho que serpiente ardiente significa cuando la parte de la parte de evil está dominando la buena. No que la persona sea mala, es que en alguna situación dada, que en este caso era el espíritu de competencia, ahí estaba reinando la parte mala en él, en vez de la parte buena. Significa que cosas pueden estar sucediendo en nuestro subconsciente, haber batallas, y en el consciente no lo sabemos. Exacto. Y se toma una intervención divina para aclarar o revelar cuál es el problema, de dónde viene. Y en este caso, como ya dijo creo que en unos capítulos anteriores, hay momentos que la persona no lo puede hacer sola y necesita una intervención de afuera. Sí. Porque eso pasa a veces, que hay una persona que está envuelta en algo, en espíritu de rencor o de amargura, el espíritu que sea, y eso viene de la raíz de adentro, de la serpiente ardiente en la persona. Entonces la persona no está consciente y no sabe de dónde viene eso. Sí. Entonces necesita una intervención divina donde la unción, la shekinah de Dios en la vida de otra persona se da cuenta de lo que está pasando en esa persona y le ministra palabra de liberación, ya sea por una palabra profética, o le habla la palabra, o le ora, o le pone la mano. Y entonces es una intervención de afuera donde ese espíritu de Dios en la persona entra en esa persona y la liberta desde adentro. ¿Ves? Y eso es lo que la gente dice, ay, después que oraste por mí yo sentí que algo se fue y yo sentí una liberación, y la gente da testimonio. Pues eso es lo que está pasando aquí. Este hombre no se daba cuenta de lo que había en él. Entonces Jesús está trabajando con la raíz del problema en este hombre. Se hace como un psicólogo. Sí, los psicólogos hacen eso. Sacando las cosas de adentro, que está oculto adentro. Yeah.
Eso también lo hacen los psicólogos. Vamos a leer Juan 4, ahora vamos al verso 13. Ya le hemos leído el 9, el 10, el 11, el 12, ahora vamos al 13. En el verso 13, en la Reina Valera dice, ahora vamos a la historia. Jesús respondió y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Eso es la versión de la historia según la Reina Valera. Ahora vamos a empezar a ver cómo ella lo va interpretando. El significado espiritual de la palabra sed es reencarnación. Este es un principio importante en el hinduismo y el budismo y todos los ismos que son excrescencias del hinduismo, las cuales incluyen la teosofía y el movimiento de la nueva era, el New Age. La palabra hindú para la sed es Tishna, sed de reencarnar. Estos otros discípulos enseñan que la sed de reencarnar es una sed de tener experiencias para que la serpiente ardiente, paréntesis, por supuesto, ellos no lo llaman serpiente ardiente, eso es su nombre espiritual, escritural, puede madurar y aprenda a ser buena y no malvada, y ascienda en conciencia. Pero eso no es lo que Jesucristo nos está diciendo. Ok, qué bueno, porque ella va a explicar ahora lo que es la verdad sobre la reencarnación, porque estas creencias que ella le llama a todos los ismos, hinduismo, budismo, todas esas creencias, ellos creen en un tipo de reencarnación que no va de acuerdo a la Escritura. No es la doctrina de Jesucristo. Ahora ella va a explicar la verdadera. Qué bueno, necesito sí. aclarar eso. Entonces, ahora viene ese título, la reencarnación, una fuente de energía. Vamos a ver qué ella explica. Jesucristo nos está diciendo que en realidad hay una existencia de estas serpientes ardientes en el exterior del cuerpo. Que la razón por la que hay muchas serpientes ardientes alineadas en los planos espirituales, listas para encarnar, no es para tener experiencias, es para reganar o repostar su energía. Están a la espera de reencarnar para repostar su energía, como reponerla, ¿verdad? Repostar. Creo que es reponerla. Uh-huh. Ellos quieren entrar en la planta de energía y repostar o reponer su energía. Jesús le está diciendo a la serpiente ardiente que Él ha venido a librarla a ella del interminable ciclo de nacimientos y muertes de la creación de la serpiente primordial. ¿Ve? Porque ella también cree que la creación, cuando la Biblia habla de Elohim, esa primera creación fue creada por la serpiente primordial. Por eso dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Lo que está diciendo es que no es como se ha enseñado. No es como se ha enseñado. Dios reorganizó y reordenó y le dio forma a lo que creó la serpiente. Sí. De hecho, en otro libro que ella explica, porque como yo he leído varios libros de ella dice que la serpiente ardiente, que la serpiente primordial, no la ardiente, la serpiente primordial tiene que ver con lo que el libro apócrifo de Juan dice, que es la sabiduría, el primer gobernante y todas esas personajes que hablan en el libro de apócrifo de Juan, que ellos creían que estaban haciéndolo para Dios. Y Sheila lo dice también, pero no estaban trabajando directo por un mandamiento directo de Dios. Ellos estaban haciéndolo por su cuenta. Y por eso se formó el caos que se formó en este nivel físico. Y la primordial y la otra serpiente, ¿cuáles que se distinguen? Esa tengo que recordar, la serpiente primordial, no me acuerdo cuál es la definición que ella le da, pero creo que tiene que ver con eso, con Sofía. La sabiduría, porque tú sabes que la Biblia habla que hay una sabiduría espiritual y hay una sabiduría carnal, diabólica. Pues ella dice, yo creo, tengo que repasar mis notas con eso, porque de verdad no me acuerdo ahora en este momento, pero según lo que yo recuerdo, la serpiente primordial tiene que ver con el espíritu de sabiduría de Dios. Porque acuérdate que todo está dentro de Dios y no se le escapa nada, todo está dentro de Él, pero dentro de Él hay un balance. Pero según también el libro apócrifo de Juan explican que la sabiduría por su cuenta quiso crear.
creyendo que iba a agradar al Creador. Y por eso te acuerdas que... Y ahí sale y que eso es lo que se le llama la serpiente primordial. Yo creo que hay una referencia en el libro de Salomón, en Proverbios, que habla de la sabiduría, está hablando, que dice: yo existo desde el principio. Sí, el libro de sabiduría de Juan, de Salomón, donde la sabiduría está hablando y dice todo lo que hizo. Y de ahí es que sale que Sheila dice que cuando la sabiduría divina es como que parió un hijo de la sabiduría, creyendo que estaba agradando a Dios, no estaba agradando a Dios porque estaba actuando por su propia cuenta dentro del mundo divino, y creó este mundo de Malkut. Malkut es este mundo físico. Entonces ella cree que está haciendo un buen trabajo y que lo está haciendo para Dios, pero el Señor la corrigió, le dijo no. Está existiendo hoy día también. Está existiendo por su cuenta. Sí. Y quiere seguir existiendo porque se dio cuenta que como ya no puede recibir la energía divina directamente, ¿de dónde se alimenta? De nosotros que venimos de Dios. Entonces, en nosotros está la energía divina, la Shekinah, glory of God, la gloria de Dios está en cada persona. Entonces ella se mantiene viva alimentándose de nuestra energía, porque ella ya no puede obtener energía de la fuente principal. Pero todo lo que es separación, termina uno en esa condición, porque la palabra Elohim, tú sabes, cuando tú la buscas en el hebreo, puede tener un significado bueno, positivo, que le pertenece a Dios, el Creador, pero también significa la otra parte que se desconoce, que es evil, y que busca independencia, separación, ¿entiendes? Y eso fue lo que surgió, en este caso, de la creación. Eso es lo que no se nos ha explicado. Porque todo el mundo conoce el brazo derecho de Dios, pero nadie conoce el brazo izquierdo. Sí, porque... No lo conozcan. Pues es como Isaías. Isaías dice muchas cosas que si las predicaran desde los púlpitos, mucha gente le va a chocar. Pero son verdades que hay que confrontarlas, explicarlas, porque son interrogantes, preguntas. ¿Cuántas no tenía yo y todavía las sigo teniendo? Porque no tenemos un libro que dé los detalles, y entonces hay que ir a los escritos antiguos para tener una explicación más amplia de este versículo o de esta narración. Entonces, cuando uno viene y empieza a encontrar las verdades, uno dice, wow, pero eso no fue lo que me enseñaron o lo que me explicaron. Bueno, pues... Porque depende de tantas cosas. Hay que hacer una reprogramación. ¿Y te acuerdas lo que leímos, el video que vimos de Ahabá? Que él dice que las segundas tablas fueron escritas combinando con la parte de la mano izquierda. Sí. Entonces, las primeras tablas que las escribió Dios mismo, que se las dio a Moisés. Ahí no hay dualidad. Ahí no hay dualidad, y esa es la parte buena de Dios, la parte misericordiosa, o sea, que esas primeras tablas venían cargadas de la gracia, la gloria, la bondad, la misericordia de Dios, pero cuando Moisés las tira contra el pueblo, y las palabras dicen que se desaparecieron y se fueron. Entonces, cuando Moisés sube de nuevo al monte, él es quien tiene que escribirlas. Entonces, ahora cuando Moisés las escribe dual, porque escribe 365 mandamientos de no hagas y 240 y pico mandamientos que... ¿Cómo era? Sí. 365 son mandamientos no, son negativos. Que no hagas. Y 248 positivos. Entonces, ahí vino la dualidad, porque entonces Moisés empezó a escribir dual. Esto sí haga, esto no lo haga, esto sí haga, esto no haga, cuando las primeras tablas no era así. Entonces, todo eso es una misma historia, porque la misma historia se cuenta en la Biblia muchas veces a través de muchos personajes. Israel también es un ejemplo. Egipto representa algo, Israel representa algo, Moisés representa algo, las tablas representan algo, Jesucristo representa algo, y así. Cada personaje de la Biblia es la misma historia, Dios contándolo como Adán y Eva.
y la serpiente y el huerto del Edén y el árbol de la vida, todos esos son las mismas historias, diferentes personajes, pero Dios diciéndonos el mismo mensaje. El poder que hay en la unidad y en el balance entre lo bueno y lo malo. Cuando te vas más a un solo lado es malo, no es bueno. Cuando te vas, cualquiera de los dos que te vaya, tiene que mantenerte en el medio, porque en el medio es donde está la vida. Yo creo que ese es el fin de todo, del cristianismo y de la obediencia a Dios y de servir a Dios, es eso. Bueno o malo, tienes que estar sentado en eso, porque si vas más para allá, está mal, te vas para allá, las manos. Es encontrar el balance en Dios. Pero lo que nos hace estar completo y obtener la vida eterna es comer del árbol de la vida. Exacto. No del árbol de la ciencia. Mientras sigamos comiendo del árbol de la ciencia del bien y el mal, seguimos envejeciendo y muriendo. Y aunque el cuerpo regresa a la tierra y el alma se va con Dios, pero no llegamos a la verdadera intención de Dios. Y es como Jesús dijo, como la mujer dijo. Jesús le dijo a la mujer: bebe de esta agua y vas a volver a tener sed. No, yo estoy buscando beber de un agua que salte para vida eterna. Y ella va a explicar ahora que tener sed es el deseo de tener que volver a venir a este mundo. Para volverse, porque ¿te acuerdas que Jesús dijo que cuando una persona es libertada, ese espíritu que salió de ella va a tener áreas áridas y secas? Árida y seca significa que no hay agua, no hay de dónde es. Y agua, aquí vamos a representarlo como energía. Entonces, ¿qué es lo que va? Regresa, porque necesita alimentarse. Entonces regresa y cuando ve que el terreno está bueno, viene y dice: voy a buscar 7 más conmigo. Si la casa no está amueblada. Entonces, esta es la historia de la humanidad. Ya. Estas serpientes ardientes, que son hijitas de la serpiente primordial, se alimentan de la humanidad. Y de hecho, si tú lo llevas a otro nivel, hablando del mundo físico en que vivimos, eso es lo que estamos enfrentando ahora. Seres que están por encima de los demás, cómo empujan hacia abajo, le ponen el pie en la cabeza a los demás para que no se levanten, Esa es su misión. Viviendo de los demás, sacándole la vida a los demás. Los bancos le sacan la vida a la gente, el gobierno le saca la vida a la gente. Todo lo que tú ves hoy día es la misma historia. O sea, esta historia está contada en todos los niveles habidos y por haber. Eso es como cuando tú te metes a lavarle toda la ropa junta, dando vueltas ahí, te mezclas una con otra, así está el mundo mezclado, todo ahí, cogiendo del otro, así está el mundo, sí. Como mezclado. Y gente viviendo uno de otro. ¿Te acuerdas que Dania siempre decía, el bobo vive de su trabajo? No, el listo vive del bobo y el bobo de su trabajo. Mira, yo he escuchado que la gente que visita Jerusalén, y sabemos que la escritura dice que está rodeada de montañas. Entonces, tú quieres ver tener una visión clara de la ciudad de Jerusalén. No es mirándola desde un punto geográfico, hay que verla de todos los ángulos. Pararse al norte, pararse al sur, pararse al oeste y pararse al este. Y tú vas a ver, eso es lo que yo le llamo visualizar todos los ángulos, y viene siendo una visión perfecta de lo que la ciudad de Jerusalén es. Entonces, cuando vas y te metes en la ciudad y la caminas, tienes un mayor entendimiento porque la viste desde un plano alto. Así mismo en la escritura. Todos estos registros que tenemos, que leemos, fueron hombres que tomaron la data, la información y la escribieron. Pero vino el Espíritu de Dios y la inspiró, como que le dio una aprobación. Y es divino. Pero siempre que hay elemento humano envuelto con la revelación divina, siempre hay mezcla. Y por eso en las tablas de Moisés, la segunda, por eso es que son así tan... hay positivismo, pero hay más negativismo. Si hace esto, te viene esto. Si hace esto, te viene esto. Y si no hace esto, entonces te viene esto. Entonces, pero ¿por qué no lo miramos? Si hace esto, te viene esto. ¿Qué es esto? No mirando lo malo, sino lo bueno. Es porque entonces estás en obediencia.
¿Entiendes? Y aunque hay 365 mandamientos, que son los primeros que cuando leemos en Levítico, decimos, pero qué negativo es Dios. ¿Por qué no nos puso primero los positivos, que son 248? Y después entonces nos dice, pero si no hace esto, estas son las consecuencias que te vendrán. Yo enviaré tal nación y enviaré a esto. Y mira, todos esos enemigos de Israel, ellos se lo buscaron por no caminar en el mandamiento por causa de la dualidad. Estaban advertidos. La dualidad. Ahora, en total son 613 mandamientos. 613. ¿Entiendes? Que Dios le dio a ese pueblo. Y no solamente cuando Y Dios... si tú lo sumas, 6 más 3 más 1 es 10. Sí. Y 10 es la ley de Dios. Exacto. Entonces yo digo, el extracto de esos mandamientos no es solamente los 10 mandamientos, porque aunque si tú estudias la ley, está encerrada en los 10 mandamientos. Los 613 caben todos dentro de los 10 Exacto. mandamientos. Y si los vamos a agudizar más, todos los 10 mandamientos con los 613 caben en lo que Jesús dijo. ¿Amarás a tu Dios con qué? Que es uno. El primer mandamiento es el único verdadero, ¿En porque cuando tú sumas 10, si tú sumas el 1 más 0, que te da 1. O sea que los mandamientos son 10, pero a la vez realmente son 1. Porque cuando tú amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y con todo tu corazón, con todo lo que dice ahí, entonces ¿qué pasa? Vas a amar al prójimo. ¿Y qué pasa? Cuando amas al prójimo, respeta, no roba, no mata, Exacto. no adultera, no, ¿ves? Entonces, o sea, el primer mandamiento es el más importante. Esa es la esencia. Esa- La esencia Es amar a Dios. Y de todo lo que se enseña en todo. Eso. Amar a Dios. Eso es, Jesús lo dijo, eso No es hay que ir más cumplir lejos. la ley Y todos los profetas. No hay que ir más lejos. Así de eso. mismo. Pasa que la gente no quiere, no le gusta. Vamos a seguir donde estábamos aquí. No entienden. Voy a ir para atrás un parrafito para que caigamos otra vez. Jesús le está diciendo a la serpiente ardiente que él ha venido a librarla a ella. Jesús le está diciendo a la serpiente ardiente que él ha venido a librarla a ella del interminable ciclo de nacimientos y muertes de la creación de la serpiente primordial. Ve que la serpiente primordial fue la que hizo toda la creación física, que en Kabbalah le llaman Malhut, que es la última emanación más abajo. La filosofía del ocultismo no niega que la entidad que encarna o la entidad que reencarna tiene dolorosas experiencias en este mundo. Todo el dolor que has experimentado en tu vida, si ha sido una enfermedad física o mental, o dolor en tu vida de matrimonio, o el dolor de tus hijos, o el dolor de tus circunstancias familiares, o dolor financiero, o dolor por hambre física, cualquiera que sea el dolor que has experimentado, la serpiente ardiente dentro de ti lo experimenta también. De la misma manera que la Escritura dice, cuando Cristo Jesús esté en medio de ti, Él está experimentando todo tu dolor. Porque así como la serpiente ardiente experimenta tu dolor, ahora ¿quién ha venido a vivir en tu vida? Jesucristo. So, todo lo que tú experimentas, Él lo está experimentando contigo y lo soporta juntamente contigo. Yeah. La filosofía del ocultismo no niega que la entidad que reencarna experimenta dolor. La filosofía del ocultismo solo justifica la reencarnación diciendo que todo este dolor vale la pena porque la entidad que reencarna está creciendo y madurando y con el tiempo no tiene que pasar por esto nunca más. Pero esto es una mentira. Ella no viene para eso, ella viene para otra cosa. Gracias, mija, no quiero Jesús. La entidad que reencarna soporta el dolor a causa de un deseo insaciable de repostarse, de reponerse o volverse a llenar de energía a sí misma a través de la unión con un vaso humano. No me cabe duda de que quieren tener experiencias, pero la palabra en mí hoy es que la razón principal de la reencarnación y la sed para la reencarnación es la compulsión para reponerse de energía. Aunque esto que voy a compartir no es algo de lo que estoy muy orgullosa,
pero el Señor quiere que dé este ejemplo. Ella va a dar un testimonio. A veces tengo tantas cosas en mi mente que sucedieron en el pasado e imagino que todavía soy capaz de hacer cosas tontas. Recuerdo que tuve un periquito y por alguna razón simplemente no tengo excusa para ello, pero no me di cuenta de que él ya no tenía ningún alimento en la jaulita. Su bandeja de comida se llenó de cáscaras de la semilla y por alguna razón cuando yo miraba la bandeja de comida me parecía que estaba llena. ¡Ay, pobrecito! Pero eran cáscaras de semilla vacía. El ave estaba frenética y corría de arriba abajo por su jaula, absolutamente frenética, hasta el punto de que ya me estaba molestando. Y dije, Señor, ¿qué es lo que está mal con este pajarito? Y el Señor me dijo, se está muriendo de hambre. Me acerqué y miré de nuevo y confirmé que todo lo que tenía era cáscara de semilla en su bandeja de comida. Me sentí muy mal. Fue muy vergonzoso, pero es la verdad. El Señor me pide que se lo comparta. O sea, que él tuvo esa experiencia. Imagino que le puso comida y agua. Pero mi hijo me trajo a otra cosa. No te lo voy a decir porque no le gusta que yo hable. Me acuerdo de 2 pajaritos que me dieron. Allá en New Jersey. Y se me murieron. Ay, bendito. Porque llegó el río y yo no sabía. ¿Los dejaste afuera? Yo no sabía de bregar con pájaros. Se congelaron, estaban así. Estaban Bendito Ro. muertos del piso. Estaban como palos. Sí. Sí, estaban duros. Mira, lo dejé en la jaula, afuera, en el balcón. Pero de momento cayó el frío en New Jersey y quemó una semana, uno nuevo de pájaros y los pajaritos muertos en el piso. Pobrecito. Bueno, de igual manera, estas entidades, estas serpientes ardientes que no están encarnadas, están frenéticas por encarnar, porque tienen una necesidad de encarnar que se puede comparar con la necesidad de comida. Ellos necesitan nuestra energía. No sé lo que pasa con ellos si no lo consiguen, ya que estas serpientes ardientes son inmortales. Okay, sí. Hasta que sean destruidas. Estas son las entidades que habla la Biblia en Apocalipsis, que serán echadas en el lago de fuego que arde con azufre. Entonces significa que... O sea, que es una muerte que el único que puede destruirle es Dios. Significa que estas serpientes ardientes, cuando no tienen un cuerpo, Sufren. entre comillas, permanente, están sufriendo de hambre, porque se alimentan de la energía negativa de uno. Entonces, el estar fuera es un trauma, es una pesadilla, como tú citaste de los Shedim o los demonios, que cuando es expulsado no tiene un lugar y se vuelven locos y buscando viene y regresa dónde. él con 7 más que son peores. Y entonces ve la casa limpia, pero no está amueblada, o sea, no está ocupada por el Señor, y entonces su condición es peor. Ya, así mismo. Diste en el clavo. Y se alimentan de eso, de las energías negativas en uno. Ellas no pueden morir. No sé lo que les pasaría si no pudieran encarnar, pero sé que están frenéticas por encarnar. Juan 4, 13 al 14. Vamos a leer otra vez el 13 y el 14. Y Jesús respondió y dijo a la serpiente ardiente, el que beba del agua que Satanás o la energía de Satanás reencarnará una y otra vez. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La palabra en inglés, todo aquel, aparece una vez en la traducción King James, pero aparece 2 veces en el texto interlineal. Cada uno de los 2 tiempos es una traducción de la palabra griega, de una palabra griega diferente. En Strong 3739 puede traducirse como la palabra que, lo cual es el símbolo oculto de Elohim. La segunda vez que aparece la palabra es en Strong 302, que vamos a traducir todo aquel. Pero cualquiera que bebe a Elohim, las aguas que yo soy, le doy. Ven la traducción de King James que dice, agua que yo le daré.
pero que no se veía de esa manera en el texto interlineal. La palabra nunca aparece 2 veces en este versículo. En el primer caso, la palabra nunca es una traducción de Strong 3364 y es una palabra que la concordancia de Strong nos dice que es un negativo doble, lo cual vamos a traducir serpiente primordial, significando a Satanás y a Leviatán. La serpiente primordial es Satán y Leviatán. Eso es el negativo doble. El negativo doble es Satán y Leviatán. En el segundo caso, nunca, la palabra nunca, es una traducción de 3 palabras griegas agrupadas juntas, traducidas como una sola palabra, y la palabra que usaron fue la palabra nunca, pero son 3 palabras griegas. La primera palabra griega es la 1529 y significa no es un artículo, es una preposición en, del inglés into. La segunda palabra es la 3358 que significa el o la, que es un artículo, del inglés the. Y la tercera palabra de Strong 165, lo que significa edad. Esta edad o la edad por venir es lo que realmente debieron traducir en lugar de nunca. En esta edad o la edad por venir. Y tradujeron nunca. Qué tremendo. Ahí es donde, por eso es que cuando estudiamos, no voy a decir que leemos, porque mucha gente solamente lo que hacen es leer, pero cuando estudiamos aún así, no llegamos a la esencia, donde está el extracto, del mensaje, donde está la carne, el hueso, ¿entiendes? No llegamos ahí por causa de todas estas palabras sustitutas que nada tienen que ver. Sí, le dan, completan la narración, pero no el mensaje que está detrás. O sea que en lugar de poner en esta edad o la edad por venir, pusieron nunca. De hecho, es una traducción de la palabra pero. La serpiente primordial es una traducción de nunca. De hecho, la serpiente primordial sedienta, aquí tenemos la doctrina de Cristo. Jesús está predicando la doctrina de Cristo a este hombre en este momento. De hecho, la serpiente primordial está sedienta de las aguas de Elohim que el yo soy dio a Adán. Y nosotros, los restos mortales de Adán, entramos en, que es una traducción de 15:19, y que entramos en esto, que es una traducción de 35:88, edad dividida, que es una traducción del número 165. Todo esto son explicaciones para ya decirte cuál fue la traducción final. Pero yo soy, de I am, es el que da el agua de la edad que nunca terminará. Esa es una traducción de lo que es eternidad. Eternidad significa edad que nunca terminará. Entrarás en la vida real cuando estas aguas broten dentro de su mundo espiritual. Esa es una traducción de pozo. De hecho, la serpiente primordial está sedienta por las aguas de Elohim que el yo soy le dio a Adán. Nosotros, los restos mortales, ahora te lo pone todo junto. Mira cómo se supone que diga. La serpiente primordial está sedienta por las aguas de Elohim que el yo soy le dio a Adán. Nosotros, los restos mortales de Adán, entramos en esta edad dividida por bueno y malo, pero el yo soy es el que da el agua de la edad que nunca terminará, el agua de la vida eterna. Usted entrará en la vida real cuando estas aguas / energías broten dentro de su mundo espiritual. O sea, la vida de Dios empieza a brotar. Como dijo la palabra, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, ¿qué? Que sientes los ríos de agua viva corriendo por dentro de tu ser. Esa es la vida de Dios. Estaba pensando yo en cuando dice Mateo, estarán 2 en el campo y dice uno será tomado y el otro será dejado. Sabemos que el que fue dejado fue Caín, pero el que fue tomado es el hombre que se está formando en Abel. No, al revés, papi, porque esa es la doctrina del rapto. ¿Qué rapto?
La doctrina del rapto dice que el bueno es el que se va y el malo se queda. No, yo no estoy hablando de eso. Pero eso fue lo que sonó. No, yo estoy hablando de una elevación, de uno ser transformado al nuevo hombre. ¿Entiendes? Porque yo no me quiero inclinar hacia a Caín, porque yo sé lo que me espera. Pues seguiré como los demás que han muerto y el mismo proceso. Pero si tú quieres salir de eso y tomar del agua que salta para vida eterna, pues ese es el lado que corresponde a Abel, ¿entiendes? Entonces, a lo que me refería, a lo mejor tú entendiste eso, pero me refiero es que lo que debemos hacer es dejar que el nuevo hombre sea formado en nosotros. Y crezca. No la identidad vieja, sino de lo que estábamos hablando los otros días, de reconocer yo soy. No hay nada malo en uno decir yo soy. ¿Por qué? Porque de donde venimos, venimos del Padre, pues el Padre y el Hijo se parecen. Sí, porque la fuente principal es el gran yo soy. Exacto. Y nosotros somos el yo soy. Y a eso es que tenemos que darle fin a esta novela, que parece que es interminable. Somos hijos del yo soy, pues somos yo soy. Exacto. Hijo. Él es el gran yo soy y nosotros somos también hijos del yo soy. Ok, este próximo título dice más sobre la doctrina ascendida. Creo que estamos ya terminando. Vemos en los versículos 13 y 14 que Jesús está predicando la doctrina de Cristo a este hombre. Lo que está en mi mente ahora es Juan 3. Cuando empecé este mensaje le di algunos antecedentes de Juan 3, capítulo 3. Antes de comenzar a leer acerca de Juan el Bautista, hablamos un poco acerca de Nicodemo. ¿Te acuerdas que en el 3 habla del encuentro de Jesús con Nicodemo? El Señor me está recordando que en dicho capítulo 3 del libro de Juan, Jesús había dicho que tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le dijo, ¿tú, un maestro de Israel, y no sabes la respuesta a eso? Jesús estaba diciéndole a Nicodemo, ustedes son la crema innata en cuanto a la autoridad de la ley judía. Eres un fariseo, un maestro del pueblo, y no sabes que no se puede entrar en el reino de Dios a menos que hayas nacido de nuevo. Debemos recordar que varios versículos antes vimos que este discípulo predicó la doctrina ascendida. Este es un hombre que predicó la doctrina espiritual y Jesús vino a él y le está enseñando la doctrina de Cristo, la doctrina del Mesías. Así que, al parecer, cualquiera que haya sido la doctrina espiritual que este hombre estaba predicando, era entonces una palabra falsa, era mentira de Satanás. Hay gente, bueno, cuando tú predicas religión, cuando se predica religión, nada más religión, y rito, eso es falso, porque Dios no nos mandó a estar tanto. Sí, no, pero lo que quería preguntar, quizás se me ha pasado esto, me explicas qué es ascendida. Elevada, una doctrina de alta elevación espiritual. Acuérdate que dijimos en la clase anterior, del capítulo anterior que estábamos hablando, que elevación espiritual no necesariamente significa en las cosas buenas. Hay gente que son muy elevados espiritualmente, pero en lo malo. Los brujos, los hechiceros, son gente muy altamente elevada. Entonces, la doctrina ascendida es la doctrina que estamos leyendo en este libro sobre la doctrina de Jesús. Jesús enseñó Cabala. Todo lo que Jesús hablaba era cabalístico. Y la doctrina Cabala o la doctrina elevada es una doctrina a este nivel, porque tiene niveles de comprensión. El nivel natural, el nivel simbólico, el nivel interpretativo y el nivel Sod, donde ya es el misterio oculto detrás de las palabras. Eso es la doctrina elevada. Yo he entendido que, como la Biblia también, la Biblia, ¿verdad que tú la encuentras en los centros de espiritismo? Y de santería, y donde se lee la mano, y donde hay la bola de cristal, pero eso no significa que ten cuidado cuando lees la Biblia. Y entonces, desde ese entonces, yo sentí una inquietud de que yo necesitaba estudiar esa... completo de la cabana. Yo no sé ni cómo le llamar, porque no quiero usar el nombre cabala, porque los que oyen eso se van a la parte negativa, prejuicio y todo eso. Lo están usando para negativo todos los artistas y todo. Pero yo sentí en mi espíritu como que yo decía, aquí es donde van a ser contestadas todas mis preguntas. La mayoría de las iglesias lo que se ha enseñado es religión.
no hagas, no digas, no esto, no lo otro. Después pasó de esa etapa de religión y ahora se ha liberado un poco, pero entonces cayó en guerra espiritual, en cosas así como prosperidad y cosas así, pero todo eso son cosas para usarlos aquí en la tierra. Nada de eso te enseña cómo elevarte espiritualmente, a vencer la carne, a ser un hijo de Dios como fue Jesucristo, que venció la muerte. ¿Cómo se supone que Pablo dice que el último enemigo que tenemos que vencer? No es que Dios lo va a vencer por ti. Nosotros somos llamados a vencer el último enemigo, que es la muerte. Pero nadie se interesa por saber cómo vencer la muerte. Ni nadie busca. Ni lo enseñan. Ni nadie busca. Ni lo enseñan. Todos son consejos para esta vida. Cómo hacer dinero, cómo vivir una vida plena, cómo hacerte de tus cosas, cómo esto, lo otro, el how to, los how to. 10 pasos para esto, 10 pasos para aquello. Muchos motivadores. Sí, mensajes motivadores. Pero ¿cómo le llama la escritura a eso? Carnalidad. Tú eres terrenal. Si eso es número uno en tu vida, antes que Dios, tú eres carnal, tú eres terrenal. No importa que te sepa la Biblia completa. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que eso que tú estás diciendo, como dice Colosenses 3:1, si pues, habéis resucitado. ¿Ah? Con Cristo. Buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado, no las de la tierra. Exacto, pero la palabra ahí resucitado, ¿qué está indicando? Nacer de nuevo. ¿Ah? Es la misma palabra para parucía, es la misma palabra del libro de Revelación. Él viene de la misma raíz. ¿Qué te está diciendo? Si esto no te es revelado, no te puedes remontar como el águila. Uh-huh. Mira que lo cantamos, ¿verdad? Nos vamos a remontar como el águila. No te vas a remontar porque se necesita la revelación. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar, el ungido del Señor, buscar las cosas de arriba y no las de abajo. Las de la tierra. Ahora, la gran pregunta es si pues habéis resucitado. Exacto. Porque ahí es el problema, porque hay mucha gente que están en Jesús o están en la religión. Ahora, ¿estás en Cristo o Cristo está en ti? Están en pecado todavía. Porque si sabemos que Cristo está en nosotros, ahora, ¿estás tú en Él? Porque estar en Él es estar en la dimensión en que Él se mueve y existe. Eso es estar en Él. Moverte en la dimensión que Él se mueve y existe. Sí. Hasta ahora, lo más que ha alcanzado el creyente es que Cristo está en nosotros. Y Él nos está ayudando a elevarnos. Pero el nosotros ser hallados en Él es otra historia. Entonces, todas estas doctrinas, de la doctrina elevada, ascendida de Jesucristo, es para llevarte ahí, a que seas hallado en Él. Ok, ahora como estamos tratando la ascensión, el ser ascendido, como ya preguntó, tú sabes que ahora yo de momento me pasó el retrato. Dice Efesios 4:11, dice que Dios nos entregó los 5 ministerios de ascensión. Esa palabra ascensión implica mucho. Para que seamos elevados. Entonces, queremos pretender poner en práctica, activar los ministerios que Dios nos ha dado, que ya sabemos cuáles son, ¿ok? Y queremos ejercitarnos en esos 5 ministerios de ascensión, pero sin ascender. Seguirlo, activarlo y ponerlo en operación, pero en el modelo que nos enseña o nos muestran los religiosos, no en una dimensión de ascensión. Y por eso es que hay una diferencia, porque hay hombres o mujeres que hablan la palabra y hay transformación, y hay otros que hablan y nada pasa. Y nada pasa. No hay cambios. Sí, exacto, no hay fruto. Pues fíjate, de eso es lo que ella viene hablando en el próximo párrafo. Déjame leer porque de eso mismito que tú estás hablando. Ok.
Voy a leer el último párrafo que leímos para caer en... Dice, debemos recordar que varios versículos antes vimos que este discípulo predicó la doctrina ascendida. O sea, que este hombre hablaba de cosas ascendidas, cosas espirituales profundas. Este es un hombre que predicó la doctrina espiritual y Jesús vino a él y él está enseñando la doctrina de Cristo. Así que, al parecer, cualquiera que haya sido la doctrina espiritual que este hombre estaba predicando era entonces una palabra falsa. Era mentira de Satanás. Se parecía en el mismo nivel de la doctrina de Jesucristo, pero se inclinaba hacia la falsedad. Y mira lo que ella dice ahora, que era lo que tú estabas hablando. Dice, hay gente en la iglesia de hoy, hay hombres en la iglesia de hoy, que están predicando esta doctrina ascendida falsa. En su mayoría son varones. Hubo una mujer también, pero no he escuchado mucho sobre ella. Puede que ella todavía esté enseñando, pero en general son en su mayoría hombres los que están predicando esta doctrina falsa. Esta falsa doctrina espiritual ascendida en la iglesia suena muy bien. O sea, suena muy bien para las personas que tienen una sed espiritual, pero es una mentira y al final de ella es la muerte. Este hombre, discípulo de Juan, estaba predicando falsa doctrina, aunque era muy elevada. Qué interesante que tenía una relación con Juan. Realmente no tengo suficiente información para entender sobre esa relación. Tal vez él no era uno de los discípulos de Juan. Tal vez era solo parte de la multitud que lo seguía. Podría compararse con las personas que leen nuestro material de nuestra página de web. Hay una gran cantidad de personas que leen nuestro material que no están de acuerdo con mucho de lo que digo, específicamente sobre la confesión de los pecados y arrepentimiento, entre otras cosas. Ellos no quieren ser parte de eso, solo toman lo que quieren. O le conviene. Tuvimos una mujer aquí hace un par de años que comenzó a escribirme sobre lo bendecida que había sido por el mensaje. Finalmente se reveló que ella había malinterpretado completamente mi mensaje. Cuando se enteró de mi posición sobre la fornicación, el adulterio y la sexualidad en general, lo interrumpió todo y no hemos sabido nada de ella desde entonces. ¿Ve? Porque quieren seguir en su vida de pecado. En esa dimensión. Había oído un par de mis cintas de enseñanzas y arribó a algunas conclusiones que eran todo lo contrario de lo que yo predico o prediqué. Realmente no sé en lo que estaba metida en su vida, pero había algunos problemas con su sexualidad, con su estilo de vida, y pensó que yo estaba justificando cualquiera que haya sido lo que ella pensó que yo estaba justificando. Este hombre era discípulo de Juan. Él predicaba la doctrina ascendida. Tal vez él estaba cerca de Adán, estaba cerca de Juan el Bautista, pero él no estaba en sumisión bajo Juan el Bautista. Él pudo haber estado al margen dentro de la multitud, tomando lo que quería de Juan y creyendo el resto de su espíritu guía o lo que sea. Muchos de los predicadores hoy en día tienen guías espirituales que los alimentan de todas estas tonterías. Pastor Sheila, ¿no serás intolerante? No, yo no soy intolerante. Esto es una cuestión de vida o muerte. Ellos están predicando una mentira. Usted puede estar en el desacuerdo conmigo. Puede decirme que no cree que esta mujer en el pozo sea la serpiente ardiente. Está bien. Pero cuando le dices a la gente que van a ascender sin mirar siquiera su naturaleza pecaminosa, cuando les dices que no hay Satanás, sí, eso es un montón de basura. Voy a decirle a cualquiera que me pregunte que usted está predicando una mentira que está produciendo muerte. Si le está diciendo a la gente que van a entrar en el reino sin que peleen en contra y superen su naturaleza de pecado, sí, te diré que este mensaje es una mentira y es la muerte. O sea, si eso es lo que tú crees. Yeah. De hecho, la serpiente primordial está sedienta de las aguas de Elohim que el yo soy dio a Adán. Nosotros, los restos mortales de Adán, entramos en esta edad dividida, pero yo soy el que da el agua o la energía de la edad que nunca terminará, y tú entrarás en la vida verdadera. Cuando esta energía o esta agua fluye desde tu mundo espiritual, entrarás en la vida eterna. Eso es realmente lo que le dijo Jesús a la samaritana en la historia. El 15, ahora estamos en el 4:15.
Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. En el nivel subconsciente, la serpiente ardiente le está diciendo a Jesús, he oído tu doctrina. Me doy cuenta de que mi doctrina es errónea y quiero tu espíritu. Pero en lo natural, Jesús está hablando con el hombre. Creo que el hombre, el discípulo de Juan, le dijo a Jesús, reconozco la verdad de tu doctrina, me arrepiento de la competencia y la envidia con respecto a tu ministerio y me someteré a ti, Jesús, un anciano espiritual, y recibo todo lo que tienes que darme. La serpiente ardiente, paréntesis, que es la traducción de mujer, le dijo, Señor, dame de esa agua o esa energía para que ya no desee encarnar, que es una traducción de sed. O cruzar, que es una traducción de venir a sacarla. A este plano físico a beber, eso es una traducción de sacar. El agua o la energía que está dentro, que es una traducción de venir aquí, de este plano. La escritura de Job 40:23 vino a mi mente cuando vi esta palabra sacar, y que puede ser traducida como beber. Job 40:23 dice, he aquí, bebe un río y no te apresures, él confía en que pueda sacar del Jordán para su boca. Sacar del Jordán para su boca, Leviatán bebe del río de la vida y confía en que el discurso de Satanás, que es una traducción de boca, pueda ahuyentar, que es una traducción de apresurar o apresurado, la muerte, que es una traducción de Jordán. Jordán significa muerte, ¿eso es verdad? Cuando brota, el hombre orgulloso, Leviatán, bebe del río de la vida, lo cual significa que está de acuerdo con el pecado. Él usa el río de vida y confía en que el discurso de Satanás o la falsa doctrina de Satanás pueda ahuyentar a la muerte cuando ella brota. El mensaje falso produce muerte, la muerte de la personalidad. La salvación es para la personalidad, porque tu alma vino salva, son almas puras que venimos. Aquí vinimos a este mundo a salvar ¿qué? Esta personalidad. Para que seamos hijos de Dios como es Jesucristo ahora, que por una eternidad tendremos un cuerpo. Pero llámala por su nombre, el Nefesh. El Nefesh, venimos a salvar nuestro Nefesh, que fue el que perdió a Adán. Exacto. La salvación es para la personalidad. Las serpientes ardientes están siendo redimidas, rescatadas, están siendo compradas de nuevo, pero la personalidad es libertada de la muerte. Leviatán bebe del río de la vida y confía en que el discurso de Satanás puede ahuyentar a la muerte cuando ella brota. Eso es lo que está interpretando de Job. O sea que el engaño siempre ha sido disfrazar la verdad de Dios y envolver la gente en otra cosa. Juan 4:15. Y la serpiente ardiente dijo, Señor, dame de esa agua o energía para que yo no desee cruzar y encarnar en este plano físico para beber el agua o la energía que está dentro. Aquí termina el último párrafo. Vemos revelado hoy día el verdadero motivo de la Trishna, la sed de reencarnar. No es una búsqueda de experiencia, pero es una búsqueda de comida. No niego que las entidades encarnadas puedan disfrutar de las experiencias de la carne, pero el impulso por reencarnar es el impulso por comida. Y ahí termina. Entre paréntesis, energía. Buscando siempre la energía divina. Exacto. Y eso, volvemos otra vez, eso es lo que proyecta cuando vivimos solamente de los 300, violando los 365 mandamientos. Eso es lo que hace que esa energía negativa lo que nos lleva es a la muerte. En cambio, los 248 son los que las bendiciones entonces nos siguen y nos atrapan. Y si tú los divides esos mandamientos, uno es desobediencia y otro es obediencia. Así es. Porque los 365 te hablan de la desobediencia y los 248 te hablan de la obediencia. Mira que no es casualidad, 165 mandamientos, uno para... O sea, que lo que nos está diciendo es que vivimos los 365 días del año violando a diario un mandamiento, porque son 365 días, ¿entiendes? Entonces, yo tratando de entender algo aquí, quiere decir que cuando
el hombre participó del conocimiento del bien y el mal, que es la sabiduría. Ahí es donde hay sabiduría, conocer lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que se llama, el nefesh se volvió como el buey. Es un símbolo del buey. Bajó del nivel. Ajá. Y nosotros somos todas partículas de ese fragmento, de esa personalidad animal que adquirió el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que venimos a este mundo, venimos a elevar el mundo, como tomando de esa sustancia que quedó suspendida ahí, que fue la vida de Adán, para irlo elevando, para convertirlo otra vez en un solo hombre, donde seamos uno solo, no en cuerpo, pero en mente, que seamos una unidad otra vez, porque el hombre se fragmentó y ahora ya no es uno como era antes. Y nos vemos todos separados. Por eso tú ves que la gente... ¿Por qué la gente roba? ¿Por qué la gente mata? Porque no ven que a quien le están robando es a sí mismo. ¿Por qué matan? Porque no sabe que se está matando a sí mismo. Tú mismo te estás haciendo daño. Exacto. Porque todos somos fragmentos de una unidad. De una misma unidad. Entonces, por eso es que es un pecado hacerlo. Y por eso Dios lo puso en sus leyes. Porque cuando tú haces eso, tú no estás reconociendo a tu prójimo que es parte tuya. Es como yo cortarme mi mano. Sí. Nadie se corta su propia mano. ¿Por qué? Porque es parte tuya. Entonces, cuando tú le haces eso a otro ser humano, tú estás diciendo, yo soy independiente de ti. Yo no te necesito. Por eso te voy a quitar la vida. Pero es como dijimos al comienzo de la conversación. Lo que causa todo esto es la dualidad. ¿Entiendes? Y tenemos que superar esa parte en nosotros y empezar a pensar lo que todo esto que hemos comentado dice que somos. Y a eso se llama la doctrina de Cristo. Para muchos la doctrina de Cristo son no hagas, no te vayas, no. Un resumen corto, obedecer a Dios. Amar y obedecerlo. Eso es todo. Exacto. Ahorita tú mencionaste, A ver cuántos somos. creo que tú mencionaste algo, no sé si es el Evangelio de Juan, si es en el 15 o el 16, uno de esos dos, que tú mencionaste, si tú estás en mí y yo estoy en ti. Pedir lo que quiera y te será hecho. Exacto. Y la gente se olvida La sabiduría la da, Señor. que hay una diferencia de yo creerme que estoy en Él. Aquí no se trata de yo estar en Él. Es primero si Él está en mí. Que ya lo sucedió, porque el Espíritu de Cristo vino a mí a través del Espíritu Santo. El problema existe. Estar en Él. El estar en Él es el problema porque el yo se resiste. Si yo, siempre que el yo está presente, tiene problema. El yo. ¿Ok? Porque una cosa que yo diga, yo soy, ve, yo soy. ¿Ok? Pero si yo digo y yo estoy en Él, el estar en Él se necesita quebrantamiento. Por eso Él dice, vendré y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Exacto. Porque ya estamos en Él. Exacto. Por eso es que el Señor nos mandó a nosotros a leer su palabra, a meditar en ella. Meditar, ¿no? Porque cuando tú meditas te viene la revelación. Viene la meditación, ahí viene la revelación. Porque le han puesto la miedo a esa meditación, que la gente lo que hace es leer más nada. Y leer, no, eso no es así. Y el ignorar lo que tú una vez estábamos en las clases, no me acuerdo quién fue que lo dijo, pero yo sé de esto, que a veces en una palabra, yo siempre he dicho que en una palabra en la escritura a veces esa palabra no es la que va ahí, no corresponde, porque no honra el pensamiento, lo que está escondido. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando uno se mete a estudiar una palabra, un estudio de una palabra nada más, que uno la agarra y la estudia, busca el diccionario, la concordancia y empieza a estudiar. El verdadero significado. Entonces, cuando encuentras el significado verdadero y viene y la coloca en el texto, tú dices, pero esto es totalmente diferente a lo que está diciendo aquí esta versión. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me impresionó mucho cuando en la Biblia hebrea tú lees y encuentras que hay una letra que está más grande que la otra. ¿Entiendes? Y tú dices,
¿por qué esta letra está más grande? Está así. Y algunas están más borradas que otras. Está ahí para llamar la atención y que uno busque, porque esa letra entre, por ejemplo, la palabra buscar. Vamos a suponer que la palabra, la C, que está en el mismo medio de la palabra buscar, vamos a suponer está bien acentuada en cuanto a color más que las otras. Otra, hey, hello, yo estoy aquí, está como un anuncio diciéndome, hey, dame la atención que corresponde. Es porque hay un mensaje más profundo que la narración. Porque también lo belleza del hebreo es que las letras tienen valor numérico y cada letra tiene un montón de definiciones. Por ejemplo, tú buscas la letra Gimel, que suena como la G en español de gato. Esa letra Gimel tiene un montón de implicaciones. La Dalet representa una puerta y vale 4. Entonces, el 4, ¿qué significa el 4? ¿Y qué significa una puerta? Y tú sabes, y las letras con que se compone la Dalet. La Dalet se compone de una Vav, prácticamente viene siendo como si fueran 2 Vav. ¿Qué significa la Vav? Es otro significado. ¿Y qué valor numérico tiene? O sea, la letra hebrea es un mundo infinito de conocimiento y sabiduría. Cuando tú estudias en el original hebreo y tú buscas, por ejemplo, tú estás leyendo en la Reina Valera en español y te encuentras con una palabra que el Espíritu Santo te dice, busca sobre esa palabra, y tú vas al original y ahí empiezas tu estudio personal. Es impresionante las cosas que te van a mostrar de esa palabra nada más. Palabra por palabra. Y eso es que no tiene final. Y eso, o sea, tú estás hablando de las palabras hebraicas, el abecedario, pero si vamos a lo que tú mencionaste, al valor numérico, que también tiene más información escondida. No, y cuando empiezas a sumar las letras. También. Porque una palabra tú le sumas también las componentes de esa palabra. Si tiene tres letras, el valor numérico de cada letra lo suma. Entonces busca qué valor numérico tiene ese mismo número. Por ejemplo, si tú tienes una palabra que el valor numérico es 20, entonces tú vas al hebreo y dices, ¿qué letra tiene como valor numérico el 20? Porque esta palabra cuando lo suma 20. Pues, ¿qué es lo que tiene el 20? Entonces, cuando buscas la letra que va para el 20, no, eso es otro mensaje. De hecho, y con esto termino, es impresionante que la palabra serpiente en hebreo y la palabra Jesús, Yeshua, tienen el mismo valor numérico. Y está establecido, según la ley de interpretación, que cuando dos palabras tienen el mismo valor numérico es porque tienen una raíz que las une. Y eso por ahí es otro estudio bíblico. Sí. Pero es que esto no tiene final, la palabra de Dios, y yo insto a todo el mundo que esté escuchando que se metan más con el Señor. Y para terminar la grabación, el próximo capítulo, que es el capítulo 10, se titula Centros de Energía. Así que no se lo pierdan para la próxima.